Bueno, vamos a continuar. El primer caso con el que voy a empezar es también bastante frecuente, es el abdomen agudo en un paciente oncológico. Entonces, se trata de una mujer de 57 años con una neoplasia gástrica, con quimioterapia adyuvante, primer ciclo de un cóctel FLOT, que es ahora muy típico que se da a las neoplasias gástricas avanzadas, previo al tratamiento quirúrgico. Es 5-fluoracilo, leucoborina, oxiplatino y docetaxel. Viene con malestar general, vómitos y diarrea. Entonces nos piden una tomografía. Bueno, es un caso, la verdad es que a mí me pareció un poco espectacular. La paciente tiene unas asas dilatadas, la pared de las asas tiene una neumatosis en muchos tramos circunferencial. Aquí en el corte coronario es una neumatosis muy extensa que afecta al yeyuno, también a asas de ilion, incluso al duodeno. Después, el realce de las asas, pues unas se realzaban de forma normal, pero en otras no se realzaban nada. Aquí también esta parte no se ve nada. Lo mismo en el corte coronal, ¿no? Aquí se intuye el realce, pero esta zona de yeyuno no tiene nada de realce. Encima, además, veíamos aire en el eje esplenoportal, tanto mesentérico como también intrahepático. Nos vamos, por supuesto, lo primero que hay que hacer es mirar si están permeables los vasos mesentéricos. Y aquí esta es la mesentérica superior, que estaba permeable, el resto también, el eje esplenoportal también estaba permeable. Pues bueno, en resumen, son asas intestinales por una parte dilatadas, con una neumatosis parietal, una ausencia de realce segmentario, pero la afectación era muy extensa, un poco atípica, ¿no? Porque el duodeno pues es un sitio que yo no lo había visto nunca, duodeno, yeyuno e ilion. Por otra parte, se veía permeable el tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. Tenía una neumatosis en eje esplenoportal intrahepática, no tenía neumoperitoneo y también otra cosa que me llamó la atención es la ausencia de líquido libre intraperitoneal en toda esa afectación tan extensa en las asas de intestino delgado. No había nada de líquido en la raíz del meso o en el meso que acompaña esas asas. Bueno, pues vienen los cirujanos. Nuestro diagnóstico fue de isquemia mesentérica aguda no oclusiva, no veíamos ninguna oclusión, pues no oclusiva. Y los cirujanos pues, nos comentan, bueno, pues vamos a hacerle una laparoscopia para confirmar el diagnóstico y pues hacer una sedación al paciente. Y hacen la laparoscopia y nos comentan que las asas no estaban isquémicas, que no han podido hacer ninguna resección ni nada porque tenían un aspecto un poco inflamado, pero no era la isquemia típica. Entonces, pues bueno, la paciente la ingresan en la UCI y le quitan la línea de quimioterapia y evoluciona favorablemente. Después, posteriormente, ya se le ha operado de su neoplasia gástrica y bueno, pues sigue ahora su evolución. Entonces, bueno, pues todos estos hallazgos se atribuyeron a una toxicidad intestinal por quimioterapia. Toma ya, ¿no? Claro, los pacientes oncológicos son unos pacientes complicados y cada vez además vemos más pacientes oncológicos con terapias, múltiples terapias. Entonces, bueno, me pareció interesante este caso. La neumatosis tenemos que tener en cuenta. En pacientes oncológicos, la neumatosis intestinal puede no ser quirúrgica. Esto es un caso, o sea, es una causa de neumatosis intestinal no quirúrgica, sobre todo si es un hallazgo aislado y sin síntomas. Claro, en nuestro caso no era un hallazgo aislado, la pared tenía una alteración del realce, la neumatosis también portal. Por otra parte, para complicarlo más, los pacientes oncológicos tienen más riesgos de eventos tromboembólicos, o sea que en ellos la isquemia mesentérica es más frecuente. Y
para complicarlo más, son todas las terapias que les dan. Entonces, tanto la quimioterapia como las terapias diana presentan toxicidad intestinal. ¿Esa en qué consiste? O bien en forma de enterocolitis, pero también da neumatosis intestinal, incluso llegan a perforación intestinal. Tanto si se perforan, lo más frecuente es que se localice o bien en el tumor o en las anastomosis que hacen quirúrgicas. Y esto se produce porque hay una afectación del endotelio de los vasos que irrigan el intestino y también de la microvasculatura de la submucosa, y eso provoca la alteración en el realce de la pared. Y también se altera la permeabilidad de la mucosa, lo que provoca neumatosis. Entonces, es importante diagnosticar esta toxicidad intestinal porque lo que hay que hacer es detectarla rápidamente e interrumpir el tratamiento, porque si no, muchos de estos pacientes terminan en una perforación intestinal. Si la detectamos rápidamente, la actitud puede no ser quirúrgica y únicamente requerir control radiológico. En este artículo del Abdominal Radiology de febrero de este año nos hablan de todas las complicaciones intestinales por fármacos y hacen una mención a los tratamientos oncológicos, tanto agentes citotóxicos como sobre todo estas terapias diana, que son las que terminan en estos nombres que son imposibles de pronunciar, por lo menos por mi parte, el NIF y el MAF. Todas estas están muy asociadas, muchas veces dan toxicidad intestinal con neumatosis, con perforaciones intestinales, fístulas entre el tumor y el intestino, colitis, enteritis. Bueno, pues recordar este tema. Recordar también el caso porque no todas las neumatosis son isquémicas y aquí hay una revisión donde pues, otras causas de neumatosis no isquémicas es el trasplante de médula ósea, como veis la quimioterapia, las enfermedades del tejido conectivo, la esclerodermia, las obstrucciones intestinales, la escleroterapia, cuando los digestólogos esclerosan las varices gástricas, hay veces que se puede ver como consecuencia de ello neumatosis gástrica, los enfermos con SIDA. Y en el Emergency Radiology de febrero de este año también hacen, fijaros, sigue siendo actualidad, una revisión sobre la isquemia intestinal aguda. Es un artículo que es interesante leerlo, está muy bien, es muy didáctico y nos hablan de la neumatosis y hablan de 3 tipos de neumatosis. Por una parte, la neumatosis primaria, que esta es aquella en la que únicamente vemos quistes rellenos de aire, a veces en forma de un racimo de uvas, afectando a la pared. Pero la pared del intestino no está inflamada. Eso es la clave en la TC. La clínica es otra de las claves. Son pacientes que están asintomáticos o con muy pocos síntomas. Por contrapartida, la neumatosis de etiología isquémica, la isquemia es excepto en el cerebro, el paciente cuando tiene una isquemia, el dolor que tiene lo refleja en la cara y es lo que quiso decir antes Irma. Entonces, estos pacientes te dicen que tienen un dolor muy importante, aunque igual a la exploración no nos parezca tanto. Esto es algo característico y el nivel de lactato suele estar elevado. Con respecto a la TC, la guía puede ser la presencia de gas en el eje esplenoportal y las alteraciones en el realce de la pared. Claro, nuestro caso es lo que tenía. Después seguiremos un poco con él. Y por último, hay una neumatosis secundaria de etiología no isquémica. Esta es interesante recordarla. Las enfermedades respiratorias, el trauma, las obstrucciones, los trasplantados y los pacientes oncológicos. Tienen una clínica con un curso menos agresivo y es raro ver aire en el eje esplenoportal. Y la guía puede ser que los hallazgos se asocian a la enfermedad clínica subyacente. A ver si con estos casos que os voy a poner queda un poco más claro este tema. Estos son 2 casos de una neumatosis secundaria a isquemia. El caso de abajo es muy fácil, ¿no? Porque vamos a ver los vasos, que es lo primero que hay que hacer, y vemos una oclusión, una trombosis de la arteria mesentérica superior. Las asas de ilion, que son el territorio que irriga esta arteria, pues se ve que están dilatadas, sin realce y con neumatosis. Y también se ve neumatosis en los vasos mesentéricos. Además,
importante asocia líquido libre intraperitoneal. Neumatosis por isquemia mesentérica, origen arterial. El caso de arriba es un paciente con un shock séptico por una pielonefritis. El paciente se encuentra mal, hipotenso, con el abdomen distendido, está en la UCI y nos piden realizar un ATC. Lo que se ve, una extensa neumatosis que afecta a toda la pared del colon. El colon, la pared no se realza. En este caso no os lo presento, pero los vasos estaban permeables y se asocia con moderada cantidad de líquido libre. Neumatosis intestinal por isquemia mesentérica aguda por bajo gasto. Ambos pacientes fallecieron. La clave en estos casos yo creo que es que además asociaban líquido libre intraperitoneal y en muchas ocasiones la afectación sigue un territorio, depende del territorio vascular afectado. Pueden ser las dos claves para diferenciarnos del caso de toxicidad intestinal por quimioterapia. Esto es una neumatosis secundaria a una obstrucción intestinal. Vemos las asas dilatadas, una extensa neumatosis y de nuevo no hay líquido libre. Sí que a veces esta neumatosis puede ser una causa también de neumoperitoneo. Neumatosis en un paciente asintomático que tomaba corticoides, clásico imagen, sobre todo afectación del colon, y también veis un pequeño neumoperitoneo, paciente asintomático no quirúrgico, neumatosis primaria o neumatosis benigna, como queráis. Y esta es la imagen que tienen, el aspecto que tienen en la cirugía. Estas bolas, ¿no? Estos quistes de aire que si se rompen, pues claro, pueden dar un neumoperitoneo en paciente asintomático no quirúrgico. No toda neumatosis es isquémica. Esto es un resumen, o sea, una frase como para finalizar el caso. El siguiente paciente era un varón de 72 años, pluripatológico, cirrótico conocido y que presentaba una recidiva de hepatocarcinoma pendiente de quimioembolización. El dolor era en hipocondrio derecho, no presentaba peritonismo. Se objetivaba en la analítica cierta disminución del hematocrito, pero la tensión era normal. Se realiza un ATC en fases arterial y venosa y bueno, objetivamos el típico hígado cirrótico y una cantidad muy abundante de líquido libre que claramente presentaba una alta densidad, con lo cual sugería contenido hemorrágico. Era un hemoperitoneo muy abundante, especialmente denso en el ligamento gastrohepático en relación con el signo del coágulo centinela, adyacente a una lesión focal que era la que nos referían en la petición, una lesión que presentaba realce arterial y cierto lavado en la fase venosa en relación con un foco de hepatocarcinoma ya conocido, así como unas extravasaciones de contraste que se ponían más de relevancia en la fase venosa. Estos son los hallazgos: abundante cantidad de líquido libre intraperitoneal de alta densidad, es decir, sugestivo de contenido hemorrágico en principio, el signo del coágulo centinela en el ligamento gastrohepático, un hígado cirrótico, una lesión focal sospechosa de hepatocarcinoma y una extravasación de contraste en relación con sangrado activo. Esto es una presentación típica de una hemorragia intraabdominal espontánea. Las causas son un listado también muy amplio dependiendo del órgano del que depende la hemorragia, aunque las más frecuentes son las causas hepáticas y las causas ginecológicas. En este tipo de casos es importante, aunque parece una obviedad, pero es muy importante conocer los espacios de la cavidad abdominal. La anatomía es muy importante para el radiólogo. En este caso nos va a ayudar a diferenciar si el sangrado es intraperitoneal o retroperitoneal. Esto es muy importante porque no solo nos va a determinar el origen del órgano, sino también el tratamiento. El manejo terapéutico muchas veces es muy diferente si es un hemoperitoneo libre que si es un hematoma retroperitoneal. Por supuesto, la densidad es la que nos va a dar la clave al radiólogo para pensar en una hemorragia, y el signo del coágulo centinela tiene un valor localizador. Y luego lo que les encanta a los clínicos, que es el determinar la presencia de sangrado activo, que es el motivo de todo tipo de exploración de cualquier hematoma.
Para ello, sí que quiero apuntar que puede ser importante una fase tardía. Es verdad que hacemos de base siempre un arterial y un venoso, pero muchas veces una fase tardía nos puede ayudar en la detección de pequeños sangrados que se ponen de manifiesto más tarde, ¿no? Que igual en la fase arterial o incluso en la venosa nos pueden pasar más desapercibidos. Y además nos da una idea de cómo evoluciona esa hemorragia, de la cuantía y la velocidad de la hemorragia. Muy importante, como os he dicho, intentar dilucidar si el sangrado es retroperitoneal, qué órganos desplaza para saber si está en una cavidad o en otra del abdomen. Y las causas más frecuentes, las que os he dicho, si tenemos una paciente joven con un vientre en tabla, lo primero que hay que descartar, incluso aunque no sospechemos hemorragia, una de las cosas que hay que pensar es en un hemoperitoneo de origen ginecológico, rotura de embarazo ectópico, es muy importante el test de embarazo en cualquier abdomen agudo de una mujer relativamente joven, o una rotura de quiste folicular o lúteo. Y en otro tipo de pacientes, quizá más mayores, lo más frecuente es una rotura hepática por una lesión preexistente, normalmente hepatocarcinoma o metástasis, aunque los adenomas también pueden sangrar, y bueno, el síndrome HELLP, que es un contexto en el embarazo muy concreto. Este es un caso muy interesante también de hemorragia, que bueno, es interesante porque se enfocó mal. En nuestro estudio lo que se observaba era un líquido de alta densidad, sobre todo en esta zona, de localización retroperitoneal que rodeaba parcialmente el proceso uncinado, la segunda porción duodenal, que se extendía por el espacio parrenal anterior, filtraba incluso por el espacio perirrenal y que era de alta densidad, o sea que sugería origen, contenido hemorrágico. Se discurría también parcialmente por la raíz del mesenterio y este paciente venía enfocado con un escáner previo de una forma diferente, porque esta imagen de compresión sobre la encrucijada portomesentérica se interpretó como un defecto de replexión y se diagnosticó de una trombosis de la vena mesentérica superior, cuando lo que realmente era un hematoma que estaba comprimiendo la vena, no una trombosis. Os imagináis que es una diferencia muy importante porque con la sospecha de trombosis esta paciente se le anticoaguló y claro, lo que tenía era una hemorragia. En nuestro escáner realmente no tenía un sangrado activo, no había una extravasación de contraste, pero en el estudio angiográfico, en la reconstrucción, se veía el origen, ¿no? La posible causa. Había una alteración en la arquitectura vascular de la arcada entre la arteria gastroduodenal y la gastroepiploica. Había unas dilataciones aneurismáticas, también una prominencia de la arteria hepática y se sugirió una patología que es rara, pero que cada vez se diagnostica más, que es una mediolisis arterial segmentaria. Es una vasculopatía relativamente reciente, de caracterización relativamente reciente, pero que cada vez la estamos viendo más. Es una vasculitis, una vasculopatía que no es ni inflamatoria ni arteriosclerótica, que afecta a la capa media del vaso y produce fundamentalmente aneurismas y defectos intimales que producen disecciones. En este caso no teníamos la disección, pero los aneurismas sugirieron a la persona que lo diagnosticó, que no fui yo, una mediolisis arterial segmentaria. Sí. Y después de este caso hemos visto varias. Este es un caso típico de HELLP con un hematoma subcapsular que festonea, deforma el contorno hepático, muy típico, de alta densidad, con focos de extravasación de contraste en relación con sangrado activo y en una situación de gestación de 36 semanas. Y este es el caso clásico, que seguro que habéis visto todos varias veces, de una chica joven con un abdomen en tabla, que incluso pueden venir con tensiones normales, porque los jóvenes aguantan de todo, y una cantidad muy abundante de líquido libre, claramente denso, claramente hemoperitoneo, con el signo del coágulo centinela localizado en la pelvis y unas importantes extravasaciones de contraste hacia una cavidad más quística en la pelvis menor, que era clásico de una rotura de embarazo ectópico.
En este caso sí que es importante el test de embarazo porque bueno, puedes tener dudas de si puede ser un quiste folicular, si bien el manejo terapéutico en este caso iba a ser el mismo. Bueno, siguiente caso, continuamos con una mujer de 50 años con una insuficiencia renal crónica y con diálisis peritoneal ambulatoria. Bueno, se la hacía ya en su casa. Viene con dolor en fosa ilíaca derecha e hipogastrio. Es la segunda vez que viene a urgencias. Tiene fiebre y leucocitosis. La primera vez que fue a urgencias se le hace un TC y viene la segunda vez a las 48 horas. Nos piden que, por favor, le repitamos la TC. Lo primero, bueno, pues nos llama la atención lo que se había visto en la TC previa, un neumoperitoneo abundante con líquido libre intraperitoneal. Se ve contraste de la exploración previa con eliminación biliar por la insuficiencia renal crónica que tiene, los riñones totalmente atróficos. Aquí se ve el catéter de diálisis peritoneal correctamente colocado en la pelvis. Pues bueno, lo comparamos con la exploración previa, vemos que no ha cambiado. Nos insiste bien el médico a decirnos, a ver, esta paciente realmente lo que le pasa es que tiene un dolor en la fosa ilíaca derecha, es lo que más me llama la atención. Bueno, pues vamos a fijarnos en la fosa ilíaca derecha. Y efectivamente nos empezamos a fijar, ese es el ciego y vemos que esto nos parecía el apéndice, un apéndice dilatado, no se ve bien la pared. En el corte coronal lo mismo, el ciego y el apéndice desestructurado, dilatado. Pues bueno, por una parte tenía un neumoperitoneo con líquido libre, por la diálisis peritoneal puede ser una causa de neumoperitoneo no quirúrgico y por otra parte pues tiene un apéndice dilatado, desestructurado, nos sugería una apendicitis. A la paciente se la interviene y efectivamente lo que tuvo fue una apendicitis aguda gangrenosa que bueno, nos costó un poco diagnosticarla. Y yo creo esto porque fue, pues porque nos ofuscó el neumoperitoneo. Yo creo que aunque lo orientamos bien, el neumoperitoneo, el día que vino la primera vez se dijo que también no era un neumoperitoneo, que podía ser por su diálisis. Se estudió, se hizo un análisis del líquido libre que tenía, era un líquido seroso, no orientaba a infeccioso y pues ahí quedó la cosa. Entonces, pues muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque. En este caso, yo creo que el neumoperitoneo nos ofuscó y no nos fijamos en lo que le pasaba a la paciente, que era un dolor en la fosa ilíaca derecha y lo que tenía era una apendicitis. A propósito de este caso, también se puede revisar pues, las causas de neumoperitoneo no quirúrgicos, que es un tema pues, controvertido que requiere una valoración clínica y analítica. Y es importante porque bueno, pues, evita laparotomías que son innecesarias. La causa que todos sabemos y que es con mucho la más frecuente es la perforación intestinal. De nuevo, es muy importante conocer la anatomía y diferenciar un neumoperitoneo de un retroneumoperitoneo. Y para ello, pues conociendo los espacios intra- y retroperitoneales, pues podemos determinar el origen y la etiología, el lugar de la perforación. El resto, ya en menor porcentaje, son los que no tienen un tratamiento quirúrgico. Entonces, entre los no quirúrgicos, las causas más frecuentes suelen ser las iatrogénicas. Lo más frecuente, todos hemos visto un neumoperitoneo posquirúrgico en los primeros días de un posoperatorio. Lo más importante de este, y siempre tenemos un poco de dudas, es diferenciarlo de una fuga anastomótica. Las fugas, el cirujano nos viene y nos dice que el drenaje le ha cambiado el aspecto o que ha aumentado mucho en cantidad el débito. Suelen aparecer entre los 5 y 7 días tras la cirugía y suele ser desproporcionado para el tiempo transcurrido desde la cirugía. Otra causa es tras procedimientos endoscópicos. Cuando a uno le quitan un pólipo en una colonoscopia, hay veces que se pueden ver microperforaciones. Si no van con líquido libre, el cirujano simplemente lo controla y muchas de ellas se resuelven espontáneamente.
En nuestro caso, como en nuestro caso, otra causa es la diálisis peritoneal, sobre todo si se la hacen los pacientes en su casa, porque no purgan bien el sistema de diálisis, lavados peritoneales o paracentesis. En los pacientes con diálisis, de todas maneras, es más frecuente que tengan una peritonitis infecciosa que una perforación intestinal. Analizando el líquido, bueno, pues puede ser nos puede ayudar. Y otra causa es la quimioembolización de los tumores hepáticos, porque hacen necrosis. La necrosis se puede romper el tumor al peritoneo y puede dar aire. Otras causas, como hemos presentado algún caso, la neumatosis quística intestinal y las sepsis abdominales por gérmenes formadores de gas. Recordar también las causas torácicas. Ahora que hacemos tantos TACs de pacientes con ventilación mecánica, la ventilación mecánica puede ser una causa de neumoperitoneo no quirúrgico. Y también tras un masaje cardíaco, los pacientes que tienen neumotoras, neumomediostino, si un tubo de drenaje pleural no está bien colocado o presenta una fístula broncopleural. Y también causas ginecológicas, tras una histerosalpingografía, pues también se pueden ver. Un caso clásico con un neumoperitoneo, con líquido libre. La causa, la mayoría de las veces, va a ser una perforación, como en este caso que tenía una úlcera gástrica perforada que se ve perfectamente. Este otro caso es un neumoperitoneo tras una gastrostomía. Esto también es muy frecuente que en los primeros días el paciente tenga neumoperitoneo, tenga un disconfort abdominal y consulte por ello. No tiene líquido libre, generalmente se resuelve espontáneamente. Además, hay que comprobar que el tubo esté bien colocado. En este caso era así. Y esto, recordaros, una causa de neumoperitoneo no quirúrgico, la neumatosis quística intestinal, el paciente está asintomático. Se ve aquí el neumoperitoneo y cómo hay aire en la pared del colon. Entonces, bueno, pues no toda... en este caso, pues yo creo que hay veces que debemos de revisar de nuevo un poco más y ver lo que nos puede ayudar el conocer exactamente la clínica, ¿no?, del paciente. El siguiente caso era una mujer de 86 años que acudía por dolor abdominal, un pico febril aislado y una analítica con alteración de la GPT, un poco de amilasa y lipasa, una PCR claramente elevada y un poquito de leucocitosis. En la exploración el abdomen era blando y el Murphy era negativo, pero lo que querían sospechar era una patología más bien por la analítica biliar. Le hacemos una TC y se observa una vesícula muy distendida, de paredes muy realzadas, muy anfractuosas, con formaciones líquidas en la pared, con una zona como de aspecto un poco más infiltrativo en el parénquima adyacente, las formaciones quísticas en la pared, una imagen muy curiosa, y todo ello condicionando una compresión sobre el conducto hepático que condicionaba a su vez una dilatación de la vía biliar intrahepática, un Mirici. Estos son los hallazgos: una distensión vesicular de paredes muy engrosadas, un hiperrealce de la pared, formaciones quísticas murales, reticulación de la grasa perivesicular, una zona de infiltración del parénquima hepático y una compresión secundaria del conducto hepático. Bueno, este es el diagnóstico diferencial que deberíamos plantearnos: una neoplasia de vesícula, una colecistitis aguda gangrenosa perforada, una colecistitis antogranulomatosa, una adenomiomatosis o una actinomicosis vesicular. ¿Alguien se anima? ¿Quién dice que es una neoplasia? ¿Nadie? ¿Una colecistitis aguda gangrenosa? Oye, es decir algo, ¿eh? Colecistitis antogranulomatosa. Ah, vale. ¿Hay alguien? ¿Adenomiomatosis? Actinomicosis, que nos encanta, ya veis. Efectivamente, es una colecistitis antogranulomatosa. Vista una, os vais a acordar toda la vida, pero claro, hay que ver la primera, ¿eh? Se realizó una resonancia y los hallazgos son totalmente superponibles a los que veíamos en la TC. Esta imagen es súper típica, ¿no? La de las formaciones quísticas en la pared en forma de huella de oso, que es muy parecida a la que está descrita en la pielonefritis antogranulomatosa, y de ahí lo podéis asociar.
Es también una patología muy simuladora. El hecho de que presente unos contornos anfractuosos la vesícula y colecciones intramurales o esas formaciones quísticas intramurales puede simular una colecistitis aguda perforada. La infiltración del hígado y incluso de otros órganos puede simular una neoplasia de vesícula o una actinomicosis. La actinomicosis es una infección que se manifiesta mucho con masa de partes blandas, por eso y además muy densa. Es por eso que muchas veces tiene aspecto de neoplasia. Y las formaciones quísticas murales tan típicas, bueno, pues en algunos casos podrían simular una adenomiomatosis vesicular. Este es otro caso en el que se veía un hiperrealce de la pared, pero más focal, con también unas imágenes quísticas, pero localizadas en el fundus vesicular. A mí esta imagen en concreto me recordaba bastante a una adenomiomatosis focal, pero fue una colecistitis antogranulomatosa. De nuevo, también aquí, importantísimo la clínica, ¿no? Cuando vemos una vesícula tan anfractuosa y pensamos que está perforada y el paciente está tan campante, obviamente eso no es una colecistitis perforada. Tenemos que pensar en una antogranulomatosa. Este es otro caso con un engrosamiento de la pared vesicular con una vesícula distendida. El engrosamiento sí que es bastante asimétrico, con alguna pequeña zona más quística en la pared y se trataba de una colecistitis aguda perforada. Este es otro caso, bueno, se puede parecer al primero, con formaciones quísticas en la pared, con una zona más infiltrativa y un engrosamiento claramente asimétrico, con peor pinta. Este se diagnosticó directamente de una neoplasia de vesícula. Bueno, venga, y este ya es el último caso. Este es un varón de 70 años con una adenomectomía prostática hace 3 meses. Desde la operación refiere una progresiva debilidad en ambas extremidades inferiores y desde hace un día pues, tiene un bulto en la zona de la cicatriz. No tiene fiebre, no tiene leucocitosis y nos piden una ecografía para descartar una hernia versus colección. Le hacemos una ecografía y vemos que tiene líquido en la pared abdominal que se extendía un poco al tejido celular subcutáneo, pero no llegamos a determinar su extensión intraabdominal, o sea, intraperitoneal o hasta dónde se extendía. Entonces, le realizamos una ATC y esto es lo que se ve. Se ve como que hay unas colecciones, esta es la vejiga, paravesicales, muy simétricas, con la pared realzada, con burbujas de aire, un poco hiperdensas. En la imagen coronal, pues un poco lo mismo. Se ve que, aunque no os presento todas las imágenes, se extendía hasta la colección en la pared abdominal, y cómo fistulizaba hacia el tejido celular subcutáneo y era la causa del bulto que tenía el paciente. En la fase excretora, pues no hay fuga de contraste a las colecciones. ¿Aquí qué ha pasado? Os he dicho ya el diagnóstico. Bueno, igual si estáis dormidos alguno ni se habrá enterado. Entonces, a ver, este paciente, los hallazgos radiológicos que vimos, es que es la diapositiva que no sé por qué ha desaparecido, pero bueno, son unas colecciones paravesicales, las dimos de hematomas o abscesos sobreinfectados. Sí que es verdad que nos llamó la atención que eran muy simétricas, pero bueno, pues ahí quedó la cosa. Al paciente le ingresan, le estudian un poco, le extraen un poco del líquido de esa colección que tenía fistulizada al tejido celular subcutáneo, no se cultiva nada, el paciente sigue mal y le repiten la tomografía. Y ya otro segundo radiólogo que lo ve, pues le comenta al cirujano cuál es la técnica quirúrgica, cómo hacen ellos estas adenomectomías. Y les dice que utilizan una gasa que va de lado a lado de la pelvis para elevar un poco el suelo pélvico. Y entonces se pensó en la posibilidad de un gosipiboma, que fue lo que fue.
Entonces, pues bueno, este caso me pareció interesante porque en estos casos es el radiólogo el que da la voz de alarma. Es clave conocer la técnica quirúrgica. Se trata de un pseudotumor compuesto de material quirúrgico no absorbible cuya matriz es algodón y entonces el aire se mete en esa malla de algodón y por eso da ese burbujeo. Se suele tener un diagnóstico, suelen ser de diagnóstico tardío y, como os podéis comprender, pues es un problema médico-legal. El diagnóstico diferencial es el acceso hematoma linfocele, material de hemostasia y bueno, pues hay que incluir el gosipiboma en algunas ocasiones. Hay de dos tipos, el aséptico y el exudativo. El aséptico es el que la gasa se encapsula y se forma un tejido de granulación alrededor, y el exudativo es el que suele presentar sobreinfección y formación de fístulas. El hallazgo clave es que se tratan de masas heterogéneas de baja densidad y es este patrón espongiforme. Y en ocasiones, cuando la gasa está marcada, pues se ve una hiperdensidad lineal ondulada en su interior. A propósito de este caso, pues encontré este meme que me pareció curioso. A veces pues los radiólogos somos importantes o nos tienen en cuenta. Os traigo otros dos casos. Este caso, al paciente se le interviene por una cirugía de páncreas. En la primera placa que se le hace el posoperatorio no la ve nadie y pues ya se insinúa este material hiperdenso en el espacio subfrénico izquierdo. El paciente a los 7 días empieza con fiebre, malestar general, se le pide una TC para descartar una colección y efectivamente este caso es fácil, ¿no? Se ve una colección con este aire y en su interior de este aspecto espongiforme y la gasa, la marca de la gasa, esta imagen lineal hiperdensa, aquí no podemos dudar, es un gosipiboma. Y este caso pues es un poco más muy espectacular. Esto es una paciente que tras una histerectomía a los 5 o 6 días dice que se encuentra mal, distensión abdominal, no va bien, un enfisema subcutáneo, nos piden un TC. Y lo que tenía era que se habían olvidado un paño verde, pero fijaros qué enorme colección con aire y cómo el aire se mete en el tejido y nos da este aspecto espongiforme. Nosotros fuimos los que les avisamos de este problema. Bueno, esto es todo por nuestra parte. Irma ha puesto unas, hoy como va un poco de arte, nos ha dado algunas pinceladas, Gorka, de arte, pues ahí nosotros hemos dado unas pinceladas de un poco de fotografía, ¿no? Irma ha puesto unas fotografías todas de la escalera del hospital, que es un icono de cruces, yo creo, y todas, la verdad, preciosas y todas diferentes. Y yo voy a terminar, no voy a ser menos, ¿no? Voy a terminar con estas fotografías que son de la cima de Cerredo, que es el monte que está al lado donde yo vivo, que yo vivo en Castrurdiales. Entonces, pues yo cuando empecé a ir al monte hace 4 o 5 años, relativamente hace poco tiempo, claro, al principio lo que hacía era, intenté aprender lo básico, ¿no? Las primeras veces que subía, lo único que veía eran los hitos, a ver, para no perderme, solo miraba al suelo para no caerme. Entonces, bueno, pues primero aprendí a llegar, ¿no? Y aprendí lo básico. Y ya después, pues empecé a apreciar que cada día que subo es diferente, ¿no? Esta es una foto tomada por la mañana. Esta es una foto del atardecer, ya veis que es totalmente diferente al de la mañana, con los montes, aquí parece que sale de la nube, el caballo cómo se refleja la luz. En esta foto, un día que llego, veo que han colocado el buzón había desaparecido porque se lo habían llevado, bueno, pues ya un acto de vandalismo y bueno, una asociación de montaña lo había colocado. Con esto hemos querido estructurar de la manera en que lo hemos hecho Irma y yo la charla,
intentando primero deciros que lo más importante ante un abdomen agudo es controlar las patologías más frecuentes, los hallazgos radiológicos de las patologías más frecuentes. Una vez que habéis diagnosticado muchas apendicitis, esas van a ser todas las sitis, todas, desde una apendicitis hasta una diverticulitis, la obstrucción intestinal, la perforación intestinal, la isquemia intestinal y el hemoperitoneo y el retrohemoperitoneo. Eso es lo básico. A partir de ahí, una vez que ya uno aprende lo básico, es capaz ya de apreciar las sutilezas o cuando no hay una correlación clínico-radiológica, enfermedades infrecuentes. Aún así, como habéis visto, en muchos de los casos que hemos presentado, sigue siendo el abdomen agudo un reto para el radiólogo, ¿no? Un reto diagnóstico. Y aún así también para mí sigue siendo un reto llegar a la cima, porque hay veces que los condicionantes en unas ocasiones son los pacientes, ¿no?, que son complicados, y en otras cosas, en mi caso, son el tiempo, ¿no? En este día que había nevado, pues me decidí a subir y, como veis, llegué a la cima, porque la foto lo demuestra. Y bueno, pues ánimo y muchas gracias por vuestra atención. ¿Pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Mira, Malena, me ha llamado la atención en uno de los casos que habéis presentado antes, habéis hablado de un paciente al que por sospecha de cólico renal se le hace un TAC sin contraste. No sé, nosotros seguimos manejándonos con placa simple, ecografía, no sé, entiendo qué es lo que hacéis habitualmente, quería que me comentarais un poquito qué sensación tenéis con respecto al cólico renal. Bueno, nosotros tenemos un formulario a través del proyecto MAPAC que hicimos para establecer la indicación de TC en el cólico renal. Entonces, bueno, pues las causas por las que nos piden son pues un paciente con cólico renal y fiebre, eso es una indicación de TC, el paciente monorreno, la insuficiencia renal y el paciente con un dolor que no mejora después de 24 horas o que no mejora con el tratamiento. Lo que ocurre es que la mayoría de los casos nos los piden por esta última cuestión, ¿no? El dolor que no cede con el tratamiento. Y la sensación que tenemos es que nos piden quizás demasiados TACs. En el paciente joven quizás podemos empezar con una ecografía, pero si no, ya está establecido que lo que le hacemos es una TC. El urólogo está muy acostumbrado a ello, le gusta ver la piedra, dónde está la piedra. Y aunque igual en muchas ocasiones no le cambia el manejo, pues es lo que es. El TAC lo que sí que aporta en pacientes mayores, sobre todo, es que no te permite diagnosticar otras opciones, ¿no? Y bueno, pues así nos manejamos. Quizás hacemos más de los que deberíamos. Ya, y en cuanto a alternativa TAC o ecografía y radiología simple, ¿cuál es vuestra sensación? ¿Es más cómodo, más incómodo, es más cómodo, más caro, más barato? Bueno, nosotros hacemos un TAC generalmente de baja dosis. Y sí que es verdad que igual si la clínica, o sea, depende cómo sea la clínica, hay veces que si no vemos nada añadimos otra exploración y bueno, hay veces que es bueno. El coste no tengo ni idea, si quieres que te diga la verdad. Supongo que entre una placa y tiempo, lo que sí que es coste, tiene más coste de tiempo por parte del radiólogo. Entonces, pues hay veces que si estamos muy agobiados con muchas cosas, le hacemos un TAC y ya está. Lo hacemos de baja dosis y bueno, es un poco más que una radiografía. Lo tenemos todo la baja dosis sí que la hemos trabajado mucho en el hospital y es lo que hacemos. Sí que es verdad que yo creo que no deberíamos perder tampoco la ecografía. O sea, hemos puesto ya casos en la charla en donde creemos que no debemos perder la ecografía, porque en muchos casos nos ayuda muchísimo y además es que es fundamental para ver el paciente, ¿no? Y la clínica nos orienta, hemos puesto múltiples casos en donde lo fundamental es una correlación de lo que vemos con el paciente. No sé si te contesto. Sí, perfectamente. Y quizá la tendencia sea esa, ¿no? A hacer TAC de baja dosis sin contraste, que al final no deja de ser
en cuanto a tiempo y radiación, casi ya Sí. una placa simple. Sí. Y relegar la ecografía a, pues bueno, no sé, embarazadas, niños... Eso, sí, efectivamente. La ecografía en embarazadas, pues por supuesto. Vale. Y bueno, igual es verdad que, sobre todo en mujeres jóvenes, donde el diagnóstico diferencial muchas veces es la pielonefritis, no sabe muy bien diferenciarlo, pues igual ahí sí que se puede empezar con una ecografía y si es normal, pues ponerla antibiótico o ver cómo evoluciona, ¿eh? Muy bien. Vale, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Iniciar. Gorka, ¿te vas a poner aquí o...? No sé. Te quiero decir que puedes quitar tu imagen, ¿eh? Digo, para que le veas ahí a ella, te vea a ti por lo menos al principio, ¿no? ¿O no? No sé. ¿Eh? No, te va a ver primero todo el mundo, pero luego te quitas la cámara.